La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 2 minutos, amigos. Bienvenidos. Esta es la red Sodomco que transmite A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy jueves 6 de julio del año 2017 en un programa especial por el Día del Maestro. Rosa María. Así es, feliz día a todos los maestros del Perú. Es muy importante su trabajo, el trabajo que hacen los maestros es el que finalmente hace que seamos lo que somos todos los ciudadanos. Por eso se celebra su día en recuerdo además de la fundación del SUTEP, en este caso, que es algo extraño que el Día del Maestro esté asociado a la fundación del sindicato. No celebran los maestros su día, precisamente muy contentos. Hay problemas de carácter salarial que están en discusión en todo el Perú, y eso en realidad se entiende, porque obviamente los maestros están mal pagados, eso lo sabemos todos. Todos quisiéramos ganar más también, todos estamos con la expectativa de ganar un poco más. Justa recompensa por lo que se hace. Así es, pero en el caso de los maestros y en el caso de los médicos, los sacrificados, ¿no es cierto?, son los niños, los pacientes, las personas más vulnerables de la sociedad. Entonces, antes de pensar en protestar, hay que pensar también en a quién se pone en riesgo. Y eso es algo que hay que recordar el día de hoy. La función del maestro es educar al niño. Acá me dicen que claro, que es también la creación de la primera normal, el 6 de julio de 1822. Por José de San Martín. Claro, la primera normal, para que se entienda bien, es escuela de profesores. Para varones. Para varones, obviamente, a nadie se le ocurría que una profesora, a nadie se le ocurría que una mujer pueda ser profesora, pues ¿qué te pasa? En 1822 no había forma. Sí. La mujer era masivamente analfabeta, además eso hay que decirlo también, mucho más que lo que fue en su momento el hombre en el Perú. Pero en fin, estamos en día de celebración, pero también en día de preocupación. El Perú el año pasado se perdió la oportunidad de tener un buen ministro de Educación, que había celebrado ya varios días del maestro, y lo sustituyó por una profesora también de carrera del mismo ministerio, que creo que no lo está haciendo mal, pero está siendo constantemente atacada por fuerzas en conflicto, ¿no? Unas, las universitarias, otras, un grupo de gente fanática, extremista, que quiere volarse el currículo nacional con acciones en el Poder Judicial, cosa que nunca les ha interesado. Les interesa un pepino la educación, lo que quieren es sacar adelante una ideología, creo yo, perversa, ¿no? Que es sexualizar la educación peruana como dé lugar, diciendo cosas que son falsas, promoviendo la homofobia y toda clase de odios. Es espantoso, ¿no? Pero en fin, a eso nos estamos enfrentando el día de hoy, el Día del Maestro. Más adelante vamos a estar con Idel Bexter, a quien se le va a dar hoy las palmas magisteriales en grado de amauta, porque Idel Bexter no solamente ha sido viceministro de Educación por varios años, sino también ha sido un profesor de aula por muchísimos años y también un especialista en pedagogía, subdirector, director de colegio, es decir, ha atravesado por todas las por todos los ámbitos del quehacer docente. Y más adelante también va a estar con nosotros Gloria Helfer, profesora también, por supuesto, ministra también, para hablar del Día del Maestro hoy visto hacia atrás. Y bueno, tenemos noticias también del mundo de la política y del mundo, del ancho mundo. Vamos a hablar de OM. Nos ha hecho la tarde ayer a todos. Todos se han reído con el OM de Kenji. Pobre Kenji, ¿qué le estarán haciendo adentro? Salvemos a Kenji, ¿no? Esa era la lectura, ¿no? Sí, ¿Qué? ¿Es etapa de reflexión o le han dicho algo que no le ha gustado? No, primero se tomó unas fotos con sus amigos del fujimorismo, como diciendo el resto no son. Y yo veo a Aldo Miyashiro, uno que otro, y no sé si sea su próxima bancada, ¿no? Todo el mundo dice eso. Marco Miyashiro. Marco, discúlpame, Aldo. Entonces, sí, no sabemos la foto qué quería decir, ¿no? Y luego ese hombre diciendo, acá me estoy aburriendo porque estoy escuchando estupideces, así que voy a entrar en fase relajación, ¿ya? Para no tener que escuchar las estupideces que estoy escuchando. Ahora, han pateado el tema, dicen que en 15 días va a haber un resultado del proceso disciplinario.
pucha, debe ser complicadísimo el proceso seminario. No, lo que pasa es que lo quieren tener callado 15 días. Claro. A ver, ¿qué cosa es hoy? 6, ¿no? ¿Más 15? 21. Y nos acercamos a la fecha, ¿no es cierto?, para seleccionar presidente del Congreso. Sí. Eso, el viejo truco de la hermana que no quería que su hermano postule. Ok, Kenji Fujimori no quiere ser presidente de nada, no quiere ser presidente de la República ni presidente del Congreso. Lo único que quiere es sacar a su papá de la cárcel, nada más. Nada más, y cree que toda la orientación política de su movimiento tiene que ser ese, el de agenda única, punto único, sacar a mi papá de la cárcel. O sea, si voy a ir a hablar con el presidente, ¿qué le voy a decir? Saque a mi papá de la cárcel. Nada más. ¿Ok? Y bueno, mientras tanto, el gobierno se está divirtiendo. Ahora son 5 temas para conversar con... Mañana serán 10 temas para conversar con Keiko Fujimori. Hay de todo. La promoción del empleo, la seguridad ciudadana, la economía, por supuesto. Es decir, usted métale palito. Keiko Fujimori no ha contestado que sí ni que no, porque está en su foro con sus amigos en el pueblo. Cónclave, le han dicho por ahí, ¿no? Cónclave, como si fueran a elegir papa, ¿no? Pero en fin, ahí no van a elegir a nadie. Keiko Fujimori es todo, pues, ¿qué más van a elegir? Y luego también tenemos, el asunto pateado del Contralor, porque ayer se armó un zafarrancho, recibí muchas llamadas, y buenos amigos intencionados, bien intencionados, y gente muy preocupada, diciéndome que, bueno, que les parecía una torpeza, y lo es, que los candidatos propuestos por el gobierno para ser Contralor, todos sean exfuncionarios del gobierno fujimorista o ex colaboradores políticos de Keiko Fujimori. Beatriz Boza fue directora de Indecopi de Promperú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Claro, también trabajó en el gobierno de transición, luego se fue al sector privado. Nelson Schack fue funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas durante el gobierno Fujimori. Y Rafael Rey fue candidato a la vicepresidencia con Keiko Fujimori. Entonces, lo que parecía es que volvíamos a la etapa de las ofrendas, ¿no es cierto?, cuando la verdad es que podrían buscar a alguien que obviamente tiene que aprobar el Congreso, pero si no lo aprueba el Congreso, bueno, puede ser otra persona hasta que encuentren una, ¿no? Puedes ir mandándolas de uno en uno hasta que encuentren una. Y por otro lado, sí me parece interesante que el primer se habrá dicho que va a ser una sola persona. Entonces, no la aprueban, bueno, mandamos la siguiente, pero no van a mandar una terna, porque te desaprueban la terna completa. Entonces yo creo que van a... En este caso, van de uno en uno. Sé por una fuente lejana que Beatriz Boza no ha aceptado, y lo que le aclaré a todo el mundo en Twitter y que ha sido muy retuiteado ayer es que en estos casos siempre hay que mirar la ley. La ley de Contraloría establece claramente quiénes no pueden ser Contralor, y no puede ser Contralor aquella persona que en los últimos 5 años haya sido presidente de la República, ministro, congresista, jefe de organismo público o titular de organismo público descentralizado. Entonces, el BCR es un organismo público descentralizado. Su directorio, digamos, es el titular del organismo, su presidente y sus directores. No puede. Ahorita es miembro del BCR. Segundo, ha sido parlamentario andino Rafael Rey hasta julio del 2016. Dicen que no es lo mismo que congresista, sí, pero hay una norma que establece que el congresista y el parlamentario andino tienen exactamente las mismas prerrogativas: derechos, obligaciones, sueldo y todo lo demás. Entonces, ¿cómo haríamos? Muy bien. Y luego, tienes que estar colegiado. Eso se puede subsanar, ¿no? Porque podría ir al colegio de ingenieros y colegiarse. Rafael Reyes es ingeniero, pero nunca se colegió. Entonces, es un requisito subsanable, pero el hecho es que hoy no lo está. Entonces, no significa nada, pero no ha cumplido ese requisito. Por lo tanto, los requisitos esenciales y básicos para ser Contralor no están cumplidos. Y hay algunos otros más. O sea, Rafael Rey puede tener experiencia en el sector público, pero desde puestos políticos, o sea, como ministro, como congresista, como parlamentario andino, pero no como gestor. Ha sido, gestor efectivamente en el Ministerio de Defensa, pero por un breve tiempo y con unos resultados bastante controvertidos, por decirlo menos. Entonces,
ahí hay problemas. Pero bueno, vamos a dejar la Contraloría por el momento, porque ya está en línea el profesor maestro, en el Día del Maestro, Idel Wexler, que va a ser hoy día premiado, reconocido, con las palmas magisteriales en el grado de Amauta. Muy buenos días, señor Wexler, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Rosa María, un gusto saludarte. Bueno, va a recibir usted las palmas magisteriales el día de hoy. Yo tenía la impresión de que ya las había recibido antes. No. Por primera vez. Es raro que no se las hayan dado antes, ¿no? Sí, pues, pero Dios tarda, pero llega. Así es. Y además no me puedo quejar, porque yo a los 41 años de edad me dieron las palmas en el grado de educador, Ajá. a los 51 el grado de maestro, y ahora que he cumplido 68 años el grado de Amauta. Así que me siento más agradecido con el Estado peruano por ese reconocimiento. Ok, de ahí mi confusión. Entonces le habían dado en distintos grados, pero digamos que en lo que se refiere a palmas magisteriales ha recibido todos los grados que existen. Así es, Rosa María. Por eso me siento muy emocionado. Claro, porque no es muy común, ¿no? No, yo soy un maestro de aula, como tú sabes, que pasé por la administración pública y me desenvuelvo en el aspecto académico, docente, la consultoría, pero yo fundamentalmente soy un maestro de aula. Yo he estudiado para maestro, he trabajado, por ejemplo, en Talara, he trabajado en Comas, en Independencia, y naturalmente he trabajado en el prestigioso colegio. ¿Aló? Sí, aló. Nos estábamos perdiendo en el prestigioso colegio en el León Pinelo, ¿no es cierto? Claro, yo he hecho ahí mi carrera. Yo trabajaba paralelamente, Rosa María, en la escuela pública, pero también en la escuela privada. Y ahí en el León Pinelo ingresé a los 26 años y trabajo hasta ahora, que soy asesor y su director honorario. Así es. ¿Ya pasea por las aulas o ya no? Claro. Actualmente tengo un proyecto donde todos los días jueves visito una escuela. Y una vez al mes voy a provincias, y cuando voy a las escuelas públicas o privadas, lo que hago es conversar con los maestros. A veces me invitan a algunas clases modelo, les doy una charla, y realmente me siento todas las semanas lleno de lo que realmente puede ser la realidad educativa. Y además, yo trabajo como asesor en el Colegio Raimón y en el Dante Alighieri, así que estoy mirando la escuela pública y privada, la de San Juan de Lurigancho como la de La Molina, la de La Esperanza en Trujillo como la de San Isidro. Así que en ese sentido sigo siendo docente de aula, que es lo que yo me considero, gracias a Dios. Ahora, en ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas de la educación peruana? Yo tengo la sensación que se han perdido muchísimos años. Se ha ganado mucho en los últimos 15, creo yo. Los resultados de las pruebas estandarizadas están mostrando una, sistemática mejora, aunque lenta. Sin embargo, en el caso de, no sé, de determinadas zonas del país, todavía el progreso es muy pequeño. ¿Qué perspectivas tiene la educación peruana hoy? Bueno, como yo siempre le he dicho, en el Perú hay que ser esperanzado, tener entusiasmo. Y como tú muy bien lo dices, y no lo dices tú, lo dice la OECD, nosotros en los 15 años hemos mejorado en relación con nosotros mismos mucho. Y en una evaluación de la UNESCO, Rosa María, que salió el 4 de diciembre del 2014, evaluó y nos comparó con lo que tuvimos en las pruebas de la UNESCO en el 2000 y lo que hemos tenido entre el 2006 y el 2013, y de estar en el sótano de la tabla, nos hemos colocado prácticamente
en el promedio de los países de Latinoamérica. Sin embargo, en las pruebas PISA estamos casi en el último lugar, solamente por encima de República Dominicana. En primaria hemos mejorado en la evaluación censal, donde tenemos graves problemas en secundaria. Te resumo mi opinión. Hemos mejorado, pero seguimos estando mal. Pero hay cosas que en el tiempo se mantienen y que algunos no le dan importancia. Por ejemplo, los bancos de libros y los materiales educativos en los colegios. Otra cosa que se mantiene es el trabajo curricular por competencias, la capacitación a los maestros, que se ha visto bastante trabajada en los últimos 15 años. Y por encima de cualquier consideración, creo que el magisterio cada día entiende más que la meritocracia es el camino para lograr sus objetivos. A quienes saludo en el Día del Maestro, que estamos celebrando jubilarmente. Muy bien, muchísimas gracias a Aidel Bexter por esta comunicación y bueno, felicidades en este día también, por partida doble, por ser maestro y también, por supuesto, por estas palmas magisteriales que recibe por tercera vez, pero en esta vez ya no en el grado bajo o intermedio, sino en el más alto grado, en el grado de amauta. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el honor de llamarme en este día tan importante para el magisterio. Muy bien, felicidades. Y nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Está con nosotros ya Gloria Helfer, también educadora, para hablar del Día del Maestro y de lo que significa para el Perú. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Amigos, estamos en Radio Santa Rosa en Lima y gracias a ellos también con Facebook Live, pero estamos en una gran red en casi todo el Perú con nuestros amigos de Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas CRTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo en AM, FM y en sus conocidas aplicaciones de internet. Así es. Y ustedes nos pueden seguir también, por supuesto, como siempre en Facebook Live, y si no pueden ver este programa o escuchar este programa, ya saben que más tardecito, tipo 9:30, ¿no? 10 más tardar, 10, Ismael lo cuelga y usted tiene el podcast todo el día para escucharlo a la hora que quiera. Miles de personas de verdad lo escuchan así que estamos muy agradecidas. Y no olvidemos a los que colaboran con nosotros en la retransmisión del programa en otras aplicaciones. Oye, sí, a los de AM Taua, muchísimas gracias, siempre les los agradecemos, porque además ya ahora ponen no solamente foto, sino ponen resumen del programa. Mira. Cada vez más aplicados, y los reproducen en iTunes, en iVoox, y estamos en todas las plataformas digitales en las cuales se nos puede escuchar. Antes de entrar con la doctora Gloria Helfer, les quiero contar una pequeña anécdota personal de un asunto que me parece grave. No sé si viste ayer mi Twitter. ¿Lo del DNI? Lo del DNI. ¿Ya? Cuéntanos. ¿Ya? Y les tengo que contar porque se trata de una ley. ¿Ya? No solamente se trata de un caso particular, de las cosas que un periodista descubre cuando le pasan a uno, ¿no? El año pasado, en noviembre, el gobierno, con gran esfuerzo, bombos y platillos, anunció una ley, la verdad que muy bien recibida, porque era una ley que simplificaba trámites. Entonces a las pobres viudas ya no les pedían certificado de sobrevivencia, ¿no es cierto? A la persona que iba a hacer un trámite no le pedían fotocopias de los papeles que la misma administración pública tiene. Correcto. Y el artículo 7 de esa ley decía, si el DNI ha caducado, continúa vigente para todos tus trámites. Y dice claramente, registrales, notariales, policiales, civiles, administrativos, comerciales. Bueno, como hay gente que no entiende, ¿no es cierto? No entiende la letra, y por eso la educación peruana no es tan importante, está en deuda, porque hay gente que no tiene comprensión de la lectura. Es una ley que se aplica en Estado y público y privado. Claro, hay un grupo de empresas que dicen, no, eso es para el Estado. Exacto. Como si el Estado hiciera, dice, los ciudadanos que hagan operaciones civiles. Así es. ¿Qué parte no entendiste? Todo el grupo Interbank, o sea, Plaza Vea, el Banco Interbank y todos los retailers de Interbank no aplican la ley peruana, no les da la gana. Entonces uno dice, ¿son peruanos? Sí, pues no aplican la ley peruana. Pero no son los únicos. Totus tampoco aplica la ley peruana, no les da la gana. Entonces, yo ayer llegué, pues humildemente, a hacer mis
tenía que comprar cebollitas, platanitos, mi verdurita a Plaza Vea, leal cliente de muchos años, que siempre voy al mismo además, y que me conocen hasta las piedras, porque saben perfectamente quién soy, mi identidad no está en duda. Claro. Y quise pagar con la tarjeta de crédito. Ah, no, me dijeron, su DNI ha caducado. ¿Perdón? Yo estaba convencida de buena fe que caducaba el día de mi cumpleaños, en agosto. Eso es con los brevetes, no con los DNIs, por si acaso, ¿verdad? Entonces, saqué mis lentes y dije, ¡oh! Sí, tiene usted toda la razón. Ha vencido el 22 de junio, o sea, tengo 2 semanas de atraso. Ya no voy a tener un hijo, ¿no? Pero parecía eso, ¿ya? Tenía 2 semanas de atraso. Ay, señorita, le dije, disculpe, tengo 2 semanas de atraso, qué horrible. ¿Qué hago? ¿Ya? Entonces, no puede pagar. ¿Perdón? Yo tenía un efectivo que no era mío, ¿eh? Perdón, papá, ¿ya? Pero era para pagar otra cosa. Y dije, bueno, ya tenía la carretilla llena, ya me había pasado 1 hora y media ahí, ya tuve que sacar la plata y pagar. Pero me quejé y he descubierto, a raíz de mi queja, una cantidad de gente que me dice que la ley peruana no se cumple en estas tiendas de retail y en estos bancos. A ver. Ahora, banco donde sí se cumple la ley peruana. Exacto. BCP, Scotiabank. Yo venía de cambiar un cheque en el Scotiabank, mostrándome DNI, ningún problema. Prácticamente me estás diciendo que te consideran muerto civil si no tienes muerto civil, has perdido tu personalidad. Señorita, no existo, entonces, soy un holograma. No se puede. Y claro, pobrecita la cajera, ella recibe órdenes, vino su supervisora con una orden también. Entonces, ellas no se pueden, en la triste servicios personalizados del Perú, no se puede salir de la orden, pues. Sí. Porque si salen de la orden, rompen pues el esquema, el manual. No pueden aplicar un criterio. Hay una ley que me protege. Bueno, será la ley fuera de estas paredes, pero acá no hay ley. No, hay una ley que me protege. Entonces, obviamente, hoy día, después de un rato, saldré corriendo a la RENIEC, que además ya me dijeron que la semana pasada fue feriado, entonces, claro, hay cola, y la anterior no hubo sistema. O sea, hay una colaza. Y ruega que haya sistema también. Claro. Porque puedes llegar a la ventanilla y fallar. Qué mala gente eres, ¿eh? Me ha pasado. Yo venía entusiasmada, ya no me bajones así. Ya, de una vez pediré el electrónico, vale 40 soles, pero ya pues de una vez pides el electrónico. Pero a lo que voy es, yo no sabía, digamos, que la organización, ¿no es cierto?, del Interbank y anexos, eran pues fiscalizadores de la RENIEC. ¿O no estaban para conseguirle fondos a la RENIEC? No sé. Yo no discuto que haya que hacer el trámite. Pero si te están viendo, que estás con todas las compras ahí, que no te has dado cuenta, que es de buena fe, que tú eres tú, claro. ¿Ya? Que tú eres tú, que no eres otra persona. Más, acabo de regularizar el de mis hijos hace un mes. Si me hubiera dado cuenta, hubiera hecho el mío también. ¿No? En las vacaciones de mayo el de mis hijos vencía. Ya, a mí me toca en agosto, 60 días antes, pero no me toca todavía. De absoluta buena fe. ¿Ya? Y teniendo la ley de mi lado, entonces eso es lo que te da cólera. Ahora usted dirá, bueno, ¿qué importancia tiene? No, porque mañana le van a pedir el certificado de supervivencia a la viuda, ¿no es cierto? Mañana te vuelven a pedir la fotocopia del DNI para todos los trámites que tienes que realizar y volvemos a lo mismo. Entonces, cuando las leyes se comienzan a romper poquito a poquito, después la ley las cumple. Y lo que era un gran avance de que no le pidan al ciudadano más papeleo, de nuevo volvemos al mismo papeleo. Y el argumento más usado ha sido, es que eso es para el sector público. Perdón, dice, ciudadanos que realicen actos de naturaleza comercial. ¿Quién tiene DNI? ¿El ciudadano o el Estado? Es que no se puede ser tan bruto, discúlpenme, ya, pero de verdad. Entonces, en cualquier banco que no sea Interbank y anexos, Plaza Vea pertenece al grupo Interbank, no hay ningún problema, hasta donde me han reportado. Si ustedes por Twitter me están escuchando, pueden reportarme más, porque hoy día voy a hacer un listado esta tarde. Ah, sí, es que la ley tiene que cumplirse, la ley es para todos. Yo he descubierto esto de casualidad, y yo siempre que veo una falta a la ley trato de denunciarla. Además, Rosa María, no hay nada más triste, bochornoso que llegues a la caja de una centro comercial, intentes pagar con tu tarjeta y no te dejen con toda la felizmente tenía una platita que ni siquiera era mía, como digo. Como dije, papá, disculpa, pero la plata se fue, ¿ya? Pero de verdad, pues, o sea,
Porque si no, vaya usted, corra hasta un cajero que no hay ahí, pues, claro. porque yo tengo mi cuenta en el BCP y ahí solo hay cajero de Interbank, entonces tienes que salir, cruzar, ir a otros sitios, buscar la plata, traerla en efectivo. O sea, ¿qué es esto? O usar la tarjeta de débito. ¿Saben qué? No está bien. No está bien. De repente tampoco me la dejaban usar, ¿no? Porque no tenía DNI, no sé ya. Ya no quise sacar una tarjeta más, porque esta señorita ve tarjeta y le da alergia. Además considera que yo no existo, pues. Esa es la lectura que es negativa. Ahora, sí. si tenía efectivo, sí existía. No, ahí sí, claro. Ahí no tengo problema. Ahora, qué pena que pasen estas cosas en una época en que ya todo está sistematizado, que estamos en línea, que hacen un clic y pueden ver tu fotografía, tu registro de DNI. Bueno, dicen, los Shiny Montis de Scotiabank dijo que no pudo cobrar. Bueno, gracias un cheque. Claro. Gracias Shiny por avisarnos. Yo sí, ayer cobré un cheque y no me dijeron nada. Y con la misma me fui a Plaza Vega. Con la misma. Qué vergüenza, Dios mío. Entonces, de nuevo, educación. Porque si las personas que administran estos establecimientos tuviesen educación, leerían la norma y dijeran, caramba, el Estado ha hecho esto muy bien. Porque ¿qué le interesa a estos establecimientos de retail? Que más gente compre y que tengan más facilidades para comprar. No que menos gente compre y que le diga, señorita, a este lugar no regreso nunca más en mi vida porque me han tratado pésimo. ¿Ya? Eso no le interesa, ¿no es cierto? Entonces le interesa. Pero no leen la ley y no saben aplicarla. No pueden interpretarla y no pueden hacerla, difundirla entre sus trabajadores. ¿Qué pasó ahí? Pésima educación. Pésima educación. Porque una persona que no puede entender una ley, y ahí ustedes se dan cuenta que la educación es el fundamento de la democracia. Porque una población no educada no entiende ni las leyes que se hacen en su favor. Eso, muy importante. Y ahora sí, Gloria Helfer, gracias por estar con nosotros y hablar de la importancia de la educación. Pero deja que comente porque me parece tan importante y tan gráfico lo que tú estás comentando en este momento. Es que puedes suponer que las autoridades, que son las que mandan sobre esta señorita que te atiende, son las que no entendieron y no tienen comprensión lectora. Claro. Entonces, o es que no les interesa, no quieren o no les da la gana de aplicar la ley. Pero me llama una reflexión. Y es que para que las leyes se cumplan no solamente se tiene que darlas, sino que la gente tiene que conocerlas, no solamente comprenderlas, sino defenderlas. Entonces lo que tú estás haciendo es eso, pero lo estás haciendo porque tienes un micro, porque tienes un reconocimiento, porque tienes una capacidad de operación que no la tiene el común de la gente y por eso convocas a que otros te llamen. Yo veo a las señoras ahora en los bancos que dicen, perdón, yo tengo 65 años y me toca la cola más corta, disculpe hijito. Ya, pero yo quiero avisar, justamente iba a aludir a eso. No, tú sabes que no me gusta a mí andar echándome flores, pero la que propone la ley para que atención, esa fue por esta manito firmada, por estas canitas. Y por estas canitas. ¿Pero por qué? Porque viajo mucho y mucho fuera, y yo veía cómo en todos los países del mundo, ¿no? Las señoras embarazadas con niñitos en los brazos, los ancianitos pasaban por delante y aquí, mira, tremendos mocetones se entraban primero y decían, no puede ser. Pues, es una buena ley. Yo me hago la cola encantada y yo soy... Pero si tú, que eres curiosa, ves una de las cosas que exijo en ese momento de la intervención, se aprobó la ley, todo el mundo aplaudía, me felicitaba, nadie la conocía, claro. Nadie la conocía, y entonces estaba Ferrero, y yo pedía la palabra, y me dicen, ya, ¿qué más quieres por micro interno? ¿Qué más quieres? Entonces, le contesto, que la publiquen, porque esa ley no sirve si es que no aparece en periódico y en todo sitio que se haga evidente que eso es un derecho. Entonces, fíjate, son dos lados. Es dar la ley. Yo he visto a Zavala contentísimo, con una sonrisa de oreja a oreja, salir a decir que esta ley iba a aligerar todo. Pero ¿dónde está la educación ciudadana? Y ahí entra la educación ciudadana, que supone difusión, que supone comunicación, que supone comprensión, porque tienes que hacerlo de forma sencilla, para el ejercicio ciudadano de tu derecho. Claro. Entonces ahí completas el asunto. Que sin educación no hay derechos.
porque la gente no los entiende, no los exige, y no los defiende, no los conoce, no los defiende. Entonces es importantísimo, y también sin educación, ese funcionario de Interbank, de Plaza Vea, no entiende lo que lee, pues, pobrecito, de verdad, tiene un problema de comprensión lectora, cuando dice, no, eso es para el sector público. Es una ley que se aplica en todo el Perú, no en el sector público. Bueno, pero igualito eso es lo que pasa en educación, sí, en el pues, sector ¿no? de educación. Ah, no, hay muchísimo de eso, porque la gente tiene que saber que educación es un derecho, pues. Claro. Y que es un derecho con el cual se nace, o sea, no es que lo generoso, no. el Estado que tiene un acto, ¿no? de desprendimiento y que te regala una educación, sino que es una responsabilidad de que se cumpla tu derecho. Y yo creo que eso es lo que está fallando en la educación en nuestro país. Claro. Primera cosa que tiene que saber papá, mamá, que nos escucha en todo el Perú, sobre todo en las zonas más remotas, en Puerto Maldonado, en la Convención, en Cepao, ahí en Pucallpa. Miren, ustedes tienen derecho a que sus hijos vayan al colegio. Así es. Y de algunos tienen la obligación de mandarlos. Y además, que es el otro lado. Ese es la otra lado. Porque es el derecho del niño. Exactamente. Ustedes tienen derecho a que el Estado les dé una educación a sus hijos. Pero ustedes tienen la obligación de mandarlo. O sea, eso de dejar a la niña en la casa para que cuide a los hermanitos, o para que sea pastora, o para que lave los platos, para que cocine para el abuelito que está enfermo, eso está mal. Está muy mal. Esa niña tiene derecho a saber leer y escribir. Y tiene derecho a recibir bueno. Además, tiene derecho a recibir algo que iguale. Hemos logrado casi la universalización. Sí, de cobertura en primaria sobre todo, ¿no? Exactamente. Que era la gran meta, ¿no? Y menos todavía no inicial, que es gravísimo. Eso es grave. ¿No es cierto? Así es. Eso es grave. Eso es y grave. eso hay que decirle a los papás también a veces que no lo entienden. Miren, el buen aprestamiento de inicial es la solución a todos los problemas educativos posteriores. Además, ¿sabes qué? Hay una cosa que lo estamos viendo ahorita con lo de lo del niño, la emergencia y todo. Tú tienes una atención en educación, pero no puede ser, educación nunca debe ser tratado sola. No, educación es multidisciplinar. Siempre multidisciplinar, y en educación tienes que ver la alimentación y tienes que ver la salud de esos niños y tienes que atenderlo todo, y por tanto la intervención debe ser integral. Ese es otro enfoque, es una manera diferente. Yo les voy a contar una anécdota chiquitita antes de irnos a la pausa, me piden una pausa que tiene que ver con esto, el enfoque integral, pero tiene que ver también con la Iglesia Católica. Hace poco estuve con un sacerdote muy amable, mayor ya, de mucha experiencia, ¿no? Me dice, yo ya no quiero hacer primeras comuniones. Padre, ¿por qué? Tan lindo la primera comunión. Hijita, las confesiones, la primera comunión. Pero padre, claro, la inocencia de los niños. Entonces me miró y me dijo, ¿la inocencia de los niños? ¿Tú sabes lo que los niños me cuentan de lo que les hacen en sus casas? Ay, qué horror. ¿Bajo secreto de confesión? Entonces los niños, gracias a Dios, hoy hablan más. Pero lo que pasa dentro del hogar de ese niño que va a la escuela, que es abusado por sus parientes, maltratado, pero sobre todo abusado sexualmente. Así es. Ese es el niño que llega a la escuela. Por eso es que el enfoque tiene que ser integral. Y por eso es que el maestro no es solamente que va a enseñar comunicaciones y la matemática, y eso es lo que te evalúan, y eso es a lo que se preparan para que los evalúen a los maestros, sino que tiene que ser una formación que le permita, porque después del hogar es la escuela, y le permita al maestro poder detectar esas cosas y poder hacer saber. Y podría perfectamente detectarlo. Por supuesto. Perfectamente detectarlo. En eso me ayuda enormemente mi vida de maestra de años, que quiero recordar hoy día, pero creo que estás esperando pausa. No me pero caso. No te hacen caso. Yo mando acá. Vamos a la pausa. Es un día pero de verdad importante para los maestros. Miren qué importante, digamos, no se educa simplemente, ¿no es cierto?, a un robotito. Tienes un ser humano en formación. Un ser humano con su complejidad. Gracias. Y eso es el más grande desafío para los maestros, y eso hoy día, en su día, tenemos que reconocerlo, porque miles de maestros lo hacen. Lo que pasa es que tienes que formarlo también para eso. A veces no se nota, pero lo hacen, porque el otro día estuve con unas maestras, estaban muy molestas por algunas situaciones, y una me dijo, mira, tú no entiendes una cosa.
nosotras no vamos a hacer nada que ponga en peligro a los niños. Y eso está en nuestro ADN, así nos han formado. Así es. Nada. Ajá. Ah, bueno, se acabó la huelga. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos con la doctora Gloria Helfer hablando sobre la educación en nuestro país. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y muchas gracias a todos los que me están escribiendo diciéndome qué lugares en Lima y en provincia, seguramente debe ser peor, siguen exigiendo la renovación del DNI para hacer un trámite. Notaría Bazán, me acaban de avisar. Las notarías están prohibidas. La ley dice trámites notariales. ¿Quién va a hacer trámites notariales? ¿El Estado? El Estado tiene RUC, no tiene DNI. Ni también, a ver, en la notaría Bazán, la señora Yamire Abad. Gracias a todos ustedes. Yo voy a hacer una listita para la tarde, les prometo. O sea, que puedes tener el DNI vencido al hacer trámites notariales. Pues sin problema. Sin problema, porque además en la notaría, tú pones tu dedito en un tomahuella y sales tú. Así es. Entonces tu identidad está perfectamente acreditada. El DNI sirve, señores, para acreditar identidad. Documento Nacional de Identidad. No para dártela. Es como la educación, exactamente igual. Yo no nazco el día que me dan DNI. Antes que fui fantasma, holograma, esperanza de gente, proyecto humano. No, yo nací el día que nací, aún sin partida de nacimiento, yo tengo derechos. Y por eso es que se exige ¿A la educación? En la educación, y se debe que enseñar también a que se registren los niños, porque Así eso es. está bien. Está bien. Pero se registran porque existen. Pues. Claro, hay que tener un orden. Entonces, efectivamente, pero el niño que no está registrado de 4 o 5 años sigue por teniendo eso derecho es que a la educación. Así no tenga papeles, tiene que ser matriculado. Exactamente. Porque el derecho prevalece. Eso. Al documento, al papel. Así es. Entonces, y eso lo sabe cualquier profesora. Si señorita, no tengo partida de nacimiento, tengo un problema con el padre, cualquier cosa que pueda haber pasado. Mira, mamita, igualito que pase el niño, pase. El niño tiene que ser recibido en la escuela, así no tenga papeles, así la mamá sea soltera, así el papá no aparezca, así tenga 25 hermanitos, así sea la abuelita el que lo lleva. El que sea, el niño tiene que ser recibido en la escuela porque es su derecho. Es su derecho y eso es muy importante. Y ahora pasamos a la calidad, porque claro, tenemos que darle al niño lo mejor, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo hacemos para mejorar la calidad? Ese es el problema más grave del Perú de los últimos 20 años. El gran tema es mejorar calidad de la educación, pero ahí, y eso tiene que ver con este día y con los maestros, pero los maestros tienen que ver con la institución educativa, porque si las instituciones educativas no cambian y tenemos que reinventar la escuela, no cambiarla, no reformarla, tenemos que reinventar la escuela. Estamos revolucionarios esta mañana. Pero es que es real, porque no va con el mundo. Tú antes de comenzar me decías todas las formas que tienes de comunicarte Y ahora con la gente, con aplicaciones. todas esas aplicaciones, con todo lo que tienes, con tu blog, con Claro. Twitter, con todo. Ya, eso no entró a la escuela. O sea, no tienen ni idea de lo que está ocurriendo y siguen con una cosa muy tradicional y que los chicos no están en eso. Entonces yo creo que hay que reinvertir, pero eso es lo grande. Vamos a lo concreto. Yo creo que en el Perú sufrimos de algo que es muy, muy penoso. Y es que igual que en la salud, y que ahorita está explotando, porque lo que están pasando en la salud ahorita con lo de la huelga, tiene que ver con médicos y con servicios privados, ¿no es cierto? En educación ocurrió lo mismo, con otras modalidades, pero si tú me dices, oye, hay que hacer capacitación, y te lo puede decir cualquiera que tú lo entrevistes, va a decirte, oye, pero tienen que mejorarse las capacitaciones, y tiene que formarse a los maestros, y todo eso. Pero yo te digo, en este momento son cálculos gruesos, ¿no es cierto? Pero en Lima, lo más grande, 1/3, el 50% ya de educación es privada. Ah, claro. ¿No es cierto? Sí, claro. Ya. Y dentro de la pública, el 50% son contratados. Sí. Entonces, ¿a qué te estás refiriendo? ¿No es cierto? Que no tienen los mismos derechos que tienen los maestros, que tienen nombramiento. Entonces, aquí se ha reducido, inclusive con en relación a lo que es lo que el Estado
está asumiendo. Yo he visto unos esfuerzos muy meritorios de la ministra actual, ¿eh? Yo no tengo personalmente absolutamente nada, y del anterior, y trabajan y hacen su esfuerzo, pero cuando salen los resultados de la evaluación censal o los resultados de PISA, lo que dicen es que lo que está arrastrando para abajo es la educación privada, que en los conos, en las escuelas pequeñas y medianas, desreguladas sin ningún control, entonces esas escuelas no están ahora, hay un problema digamos, grave en el nivel. Ahora, y ahí hay un problema grave, no resultados. En el resto del Perú, pero sí en Lima. ¿Qué ha pasado? Como la demanda de niños por la escuela pública ha bajado, la oferta del Estado también ha bajado. No hay tantas escuelas públicas ya. Se han ido cerrando, no han ido creciendo. Se han hecho, digamos, incrementos, sí, efectivamente, los colegios emblemáticos de Alan García, ¿no? Pero eso es maquillaje. O sea, no hay el número suficiente de asientos, digamos, en ahora todos los colegios. Está creciendo un poquito por campañas que hizo justamente Saavedra, pero sin una estrategia que te diga, yo a este fenómeno que tengo delante de crecimiento de la educación privada, desregulada, de mala calidad, qué sé yo le voy a poner una alternativa que diga que vamos a crecer en escuela pública, yo mejoro y me pongo estos plazos. Eso no está en un plan, tú no lo has escuchado, no lo has visto. No está. Entonces, cuando te quejas de lo público, te estás quejando de una cada vez más reducida educación en Lima, ¿no? Y además, porque hoy día es Día del Maestro y yo quiero hablarle a mis colegas, y mis colegas ahora no están solamente en la escuela pública donde yo me desarrollé. Yo, tú sabes, he sido profesora de colegio nacional y he trabajado durante años en escuela pública. Pero también están, y los peor tratados en este momento, son los profesores de las escuelas privadas. Claro. Porque no tienen ningún derecho. Tienen sueldo mínimo. Algunos en la escuela pública tienen carrera, claro, salvo los contratados. Claro. Que imagínate que su gran aspiración es que entraron en CAS. Y en CAS pudieron tener al menos un beneficio de seguro social y de vacaciones truncas, sí. ¿No es cierto? Cuando tú ves que los médicos dicen CAS nunca más, porque no tienen los mismos derechos y porque cada diciembre se acaba su trabajo, y con buena suerte vuelven a tenerlo igual que los contratados. Igual que los contratados en todo sitio. Entonces, esa es la situación del maestro en nuestro país. Si tú tienes esa situación del maestro, tienes que tomarlo en cuenta cuando quieres hablar de calidad, pues. Claro, y lo que pasa es que el Estado peruano, para todo, no solamente para maestros, para todo, yo siempre digo, tiene tribus, pues. Entonces hay la tribu CAS, que antes se llamaba servicios no personales, que era lo más personal que había, pero servicios no personales es CAS de hoy con un poquito más. Qué violación de todas las leyes laborales. Qué violación de todo, es como si el Estado contratara informalmente y le dijera al empresario informal, no contrates informalmente. Claro, y que tienes cómo demostrar que no es un trabajo temporal ni nada, porque va todos los días, marca su tarjeta para entrar. Hace 20 años que está contratado. Hay gente, maestros que tienen 20 años contratados. Todos los años los contratan. 20 años. ¿Cómo puede estar 20 años contratado? 20 años contratado. Entonces, ese tema es central. Ahora, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio? Por lo menos lo que se dice, ¿no? En los últimos años, y es verdad, los concursos nacionales para meter más gente a la carrera e irlos nombrando. Ahora, pero se hemos nombrado muy poco. Pues, no pasan el examen, pues, Gloria. Ya, pero entonces tienes nuevamente la cadena de yo sí los quiero, pero entonces tengo que formarlos, pues. No, y yo los voy a formar, voy a esperar que ellos se formen por su cuenta, que paguen su formación, y entonces cuando ya estén buenitos yo los voy a incorporar. Claro. ¿Eso es una política estatal? Claro. O yo los tengo, los formo, los trabajo. Tú sabes que los países que tienen los mejores resultados en educación son gente que primero selecciona
Claro. a la gente que tiene las cualidades, y después Ahora, eso vamos les a ir a da la la pausa. formación. Ahora, yo me he encontrado, y espero que esos programas continúen, con un grupo de maestros muy entusiasta, que venía de todas partes del Perú, haciendo su maestría en matemáticas, en educación, en la Universidad Católica, todo pagado por el Estado. Sí. Y el programa era muy interesante porque les pagaban su plaza en su lugar de origen. Y en Cayetano y en las grandes les universidades pagaban la universidad está acá dando, y eso les es daban cierto. un estipendio, por decirles, de 1.200 soles para vivir en Lima. Entonces tenían la plaza pagada, o sea, en su casa seguían recibiendo la misma plata, el estipendio para vivir en Lima, se juntaban 2 o 3, y 18 meses en Lima con la maestría pagada en la mejor universidad del Perú. Entonces, bueno, obviamente esos maestros, 200, 300 maestros Y al año, los alumnos estaban de las escuelas de felices. alto rendimiento También. tienen todo, de todo. Pero Sí. ¿cuántos son? Agarra Claro. tu mano No, y yo los sé, vas contando. pero la idea del ministerio era formar a 1.000 maestros al año en lenguaje, matemática primaria y Como secundaria. vanguardia. Claro, y eso, en 20 años tú tienes 20.000 maestros con maestría, eso sí ya te implica un cambio. Ya. Para la escuela pública sí te implica un cambio. Sí, pero tienes que ver los que están ingresando en este momento para formarse. No, a eso Entonces se tiene ahí tienes ahora, que entrar ahí de todas maneras. Acuérdate que ahí cerraron las normales, que eran... Y ya no hablemos de la nota 14 y las barbaridades que se han hecho, ¿no? Pero cerraron normales que no tenían maestros. O sea, ¿cómo puedes formar a maestros sin maestros? No puedes tener pues, una normal en cada provincia porque, ay señora, no hay nada que hacer acá. Entonces, para que las chicas no se vayan, que vayan a la normal. Pero eso es el uso de la educación como una forma de refugio, de utilizar el tiempo, ¿no? Exactamente. De no ser ni profesión, estudiante, claro, ni profesión trabajador, ni refugio. nada de eso, Fatal. claro. Pero vamos a ir a eso una es otro. pausa, no se muevan, volvemos con Gloria Helfer. Esto es A Pensar Pero Más. luego de infarto en provincias que están todos gritando, ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:55, situación complicada en el Cusco sobre el tema de la educación. Ya hay un indicio, sí, por cierto, pero un indicio de diálogo con el gobierno, pero no se está de alguna forma dejando de lado las medidas radicales. De todas maneras se va a llevar este paro el día 15. El paro nacional día 15, pero las clases suspendidas en el Cusco Están 18 días. hace ya mucho tiempo, sí. Y más. Porque esto es un paro regional, pero es un paro regional que tiene una proyección de movilizaciones en Arequipa, parece que Apurímac también. Entonces el sur, digamos, se está moviendo. Yo quiero señalar que hay una cosa que a mí me parece bien importante y que lo tenemos que rescatar. Ahí, si hay movilizaciones, tú tienes que ver qué cosa es lo que hay de reclamo real, y esto lo estamos hablando hace un momento. Entonces los nombramientos, los contratos, los derechos, los concursos, la legitimidad de todo eso hay que verlo, y es derecho del maestro. Pero también hay el derecho de los niños. Exacto. Y eso nosotros los maestros lo vemos como que está junto. Y entonces me pareció muy significativo que hubiera marcha de padres. Nunca salían, ¿eh? Entonces ha habido una movilización de padres que con un sentido común, porque no estaban agrediendo a los maestros, los padres no agreden a los maestros, ¿no? Estaban diciendo, por favor, pónganse de acuerdo, por favor, señor Estado, por favor, sindicato, siéntense, pónganse de acuerdo, porque nuestros hijos están perdiendo sus clases, ¿no? Y eso no se recupera. Pues. Y eso no, pues, nunca se va a recuperar. Entonces, a lo que ya hemos estado conversando de ver la debilidad, precariedad. Yo soy hija de las huelgas nacionales, fue el 75 y el 76. Por eso dicen que mi generación no entiende nada. Nos pasamos como 2 meses sin ir al colegio. En los 90 también había muchas huelgas. En esa época estaba en magisterio, estaba enseñando y corregía mucho, claro. Por favor. Mucho. Pero era por eso es que mi comprensión desde el lado de los maestros es muy clara, porque tú pides derechos, porque que tú seas respetado, que tú, la palabra más frecuente en los maestros cuando tú trabajas con ellos, van a decir los colegas, dignidad, respeto, ¿no? Y eso es lo que se pide, pero es que un sueldo también es respeto, pues, ¿no? Y no es que los maestros para recupere, dignificar al maestro, los maestros son muy dignos, lo que son indignos son los salarios,
Entonces tú tienes que ver eso, supone política económica, supone cuánto puede ser. Lo que hay que decir es que no ha habido una huelga de SUTEP durante toda la época de Saavedra, que abarca dos gobiernos. Y entrando con temas muy fuertes, como lo que está ahorita moviéndose, que es lo de la ley de carrera magisterial, ¿no es cierto? Pero la ley de carrera magisterial vino con un financiamiento que movido aquí y allá, pero a todos les cayó algo, ¿no es cierto? Pero ahora van saliendo lo que son los grandes temas de fondo que están en los reclamos ahora, que es la base salarial. No, y por ejemplo, ¿de dónde arranco? Y hay cosas en una discusión, por ejemplo, que se pueden arreglar rápidamente, que están pidiendo un concurso para educación inicial, que está postergado. Entonces, atendible completamente, ¿no? O sea, se necesita un concurso nacional para profesores de educación inicial que no se ha realizado, que está postergado y que tiene que tener... Lo que están pidiendo también son las capacitaciones, porque dice, ¿cómo puedes tú mandarme a un concurso también para hacer una evaluación, ¿no es cierto? Si es que no has cumplido con dar la capacitación. Y eso, por ejemplo, es absolutamente legítimo, atendible y legítimo. Claro, ahora, hay otras cosas muchísimo más complicadas, ¿no? Claro, por ejemplo, subirle el sueldo a todos los maestros del Perú. Claro. Lo de base salarial, sí es más complicado. pero tiene que hacerse, porque no puedes tú con esa base salarial, es muy exigua, pero... Y lo que se quejaban, y he escuchado muchos maestros quejarse, es al de carrera pública magisterial le pagan muchísimo más que a mí. Ya, es verdad, pero es que ahí está, pues en la carrera pública magisterial están los que queremos tener, los que están nombrados, los que han pasado sus concursos, los que han estudiado, los que han chancado, lo mejor de del magisterio peruano está en la carrera. Entra a la carrera, entonces, sí, pero no paso el examen. Bueno, pero vuelve a darlo, pues prepárate mejor, y cuando entres vas a tener un mejor sueldo. Esa es la idea de la carrera, ¿no? Claro. O sea, no pasas una vez, te vuelvo a capacitar y vuelves a pasar el examen. En ese sentido, pero ya la mayoría del magisterio, pero siempre de eso que son los nombrados, pues. Claro. O sea, tú tienes el gran contingente de contratados y tienes los que están fuera de la escuela pública, que son la mayoría, que no reciben ninguna capacitación, salvo la que ellos mismos se puedan pagar. O la que la escuela privada... La escuela privada de algunos de las élites. De las élites. Claro, que las élites, por ejemplo, son tan élites que cuando hacen la prueba censal, pues el 100% de los alumnos tiene grado 2 o grado 1, ¿no? Ninguno tiene grado 0. Pero esos son los abismos, esas son las brechas, y con eso tú no construyes país. No, y te das cuenta. Tú no sales adelante. Claro, pero sí te das cuenta, y eso es lo que es notable, que sí se puede. Porque hay gente que dice, no se puede. Sí se puede. No, sí se puede. Claro que se puede. Se puede bien. Y se puede bien, y hay que reconocer. Pero la cosa es que no pueden ser individuales o grupos. Yo quiero mucho a mis amigos de Fe y Alegría. Los quiero enormemente. Pero sacan muy buenas notas. Y sacan muy buenas notas y sacan muy bonitas. Pero ¿cuántas monjitas y padrecitos puedo yo reproducir para tener eso dentro del sistema? Necesitamos más. O sea, necesitamos vocaciones. Pero se soluciona primero el problema de las vocaciones. Claro, pero lo que yo tengo que hacer es política nacional, yo lo donde entiendo, los comprendo. Pero el modelo lo que te está diciendo es, lo que no te pueden decir es, no se puede. Esa evaluación censal es imposible resolver. Son preguntas demasiado difíciles para el grado. No son demasiado difíciles. Todas las experiencias exitosas pero que son muy individuales o de pequeños grupos, a eso es lo que yo aludía. Yo tengo acá, porque me encanta poner siempre en la parte... 80.000 alumnos, ¿ah? Sí, pero estamos hablando pues de 8 millones. Ya sé, pero... Entonces, o sea, estamos hablando de un grupo significativo, y hay que ver qué es lo que sí fue exactamente. O sea, qué es lo que funciona y retomar el modelo. Fíjate, pero tengo que hacerlo... Claro, ahora, ¿cómo con será? Los recursos. Claro, ¿cómo será que yo cuando conversaba hace muchos años ya con el padre Herrero, que en paz descanse, yo le decía, pero ustedes le pagan más? No, me decía. No, son profesores. Lo que tienen más es justamente lo que hemos estado hablando. Lo que tienen es capacitación, y tienen algo que para todas las escuelas que sí funcionan, y tú dices, sí se puede, se logra, espíritu. Un proyecto educativo. Es lo que dice el padre, cohesión, colaboración, mucho trabajo colaborativo. Claro. Y eso es definitorio. Entonces, un buen director. Pero lo tienes ahí en los FEDER y lo tienes en las escuelitas chiquitas. Yo quiero mencionar una porque me parece que es tan lindo. Ayer lo leía porque me llega un montón de información. El inicial 115 de San Juan del Lurigancho, una profesora, Carmen Najarro, ¿ya? Tiene iniciala
¿Sabes cómo los está haciendo que se expresen, que hablen, que cuenten, que relaten todo? Porque son periodistas y tienen una cámara y tienen micros y tienen sus grabadoritas, ¿no es cierto? Y ellos llegan, tienen que traer sus noticias y vienen y las cuentan. Y está haciendo un desarrollo de los chicos que tú los ves y son unas joyitas. ¿Por qué esa profesora no puede ser la capacitadora en los programas de capacitación? Mira, les infundiría a los otros profesores que recién están comenzando, esos que tienen tantos límites, les despertaría el entendimiento para la creatividad, y además, porque eso tiene otro lado, y es que te permitan hacerlo, y que esas normas necias, torpes, que te formalizan todo, te ponen tal cantidad de informes, de reportes, de cosas, de papeles, sí, que llenar. de papeles. Entonces, ¿cuál es el mejor profesor? ¿El que mejor llenó los papeles o el que logró que sus niños se expresaran con libertad, con creatividad, claro, con espontaneidad, y que desarrollaran sus capacidades en el intento? Sí, no, la escuela está muy burocratizada, muy es terrible, muy burocratizada. Los profesores. Y sabes que eso que es bueno en la carrera, que tú tienes que rendir cuentas, lógico, y que tienes que avanzar, y que tienes que progresar, y que tienes vas a ser evaluado de alguna manera, de diferentes maneras, eso puede ser un incentivo para desplegar tus capacidades, pero puede ser traducido en miedo. Sí, claro. En qué cosa es lo que tengo que hacer estrictamente para cumplir. Estrictamente, esa es la palabra. No hago lo que es esto, pero no me salgo, porque no vaya a ser que el que viene a evaluarme o viene a acompañarme, que es una forma muy interesante, que a mí me encanta lo del acompañamiento, pero ¿cuántos de los acompañantes tienen todavía en su cabeza el que son inspectores? Claro. Entonces, eso es un cambio cultural. Inspector o acompañante, ¿cómo es? Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Gloria Helfer. Ha estado con nosotros. ¿Cuántos años en el magisterio? Yo he estado muchos años en el magisterio, he hecho primaria, he hecho secundaria, que es donde fui enormemente feliz, he hecho pedagógico, ya formando a profesores, he hecho universidad en Huamanga, ¿no? Como profesor, formando profesores en la universidad, por eso todo. He hecho supervisión de práctica rural, que es una de las experiencias más lindas de mi vida, porque tú te das cuenta cómo cómo viven esos coleguitas. Qué poco entendimiento. Qué abandono. Yo voy a poner un ejemplo antes de despedirnos, porque prometí decirlo cada vez que pueda. Yo estuve en Madre de Dios hace unas cuantas semanas, y ahí estuve con una de las directoras de educación rural que venía del Manu. Se había pasado 2 semanas para visitar, no les miento, 10 escuelas, no había visitado más, porque tenía que avanzar por el río, ¿no es cierto? Entonces, ¿saben qué problema tenían estos pobres profesores? Les habían dado plata para que mejoren sus escuelas. Parece lógico, ¿no? Pero este pobre profesor tenía que cargar cemento, pintura, todo en un peque y llevarlo a su escuela. Y eso costaba más plata que la plata que le habían dado para comprar el cemento, el caño y la pintura. Y eso no le habían dado. Entonces está paralizado. Entonces, y tenía que rendir cuenta con boletas, facturas, y él decía, yo no soy contador, yo no sé hacer esto. Entonces tenía que irse a Puerto Maldonado a rellenar papeles, se iba a demorar 3-4 días, cuando yo decía, no es más fácil que en una acción social coordinada, no sé, con la Marina de Guerra, pasen, ¿no es cierto?, con uno de los naves que tienen ahí, unos navíos de río, y taca, escuelita por escuelita, hagan las reparaciones en todo el verano. Así es, y se acabó. Saben muchísimo, pero que cuidando de los mecanismos para que no haya corrupción. Claro, eso pero es lo que yo veo. ¿Sabes? Ahora yo estoy en inversión en la infancia, que es un gran espacio, ahí con el padre Gastón Garatea a la cabeza, y con un montón de profesionales, gente, todos somos voluntarios, es voluntariado. Y uno de los problemas, justamente, porque visitamos selva, sierra, todo, estamos con el tema de anemia y desnutrición, que tiene que ver tanto con aprendizajes, porque eso va, ¿no? Directo al cerebro. Entonces, y vemos mucho selva.
Entonces he tenido oportunidad de viajar, por eso estoy también ahí en inversión, no es solamente el sentido que tiene maravilloso, sino también tengo la vocación de mantenerme cerca de este magisterio, estas escuelas, y en la selva es terrible, oye, en la selva es atroz, y el gran problema es el de transporte. Yo te dejo, estos son los últimos, es un resumen, ¿no? Para ver lo de la campaña de difusión. Mira, cualquiera de inversión en la infancia viene a conversar contigo sobre eso, porque tenemos que hacerlo. No, si es que queremos educación, queremos no, eso. Y lo que es importante, fíjense, es lo que yo más creo que es importante en esto es educar al papá, porque el papá y la mamá no se dan cuenta. Entonces tienen que llevar a su hijo. Te voy a mandar los materiales que hemos hecho, que justamente están dirigidos a la mamá, al papá, a la familia, porque además los niños no solamente necesitan la alimentación y tienen que seleccionarlo. No es un tema solo comida. Sino es afecto. Claro, y educación. Es trato. Claro. Es educación. Bueno, hablando de afecto y trato, nos despedimos con la foto de Kenji Fujimori con su papá haciendo de maestro. Es increíble, Kenji Fujimori tiene un sentido de oportunidad de tener unos asesores espectaculares, porque feliz día a todos nuestros grandes maestros, en especial a mi principal maestro, mi padre. ¿Ya? Y unas fotos muy lindas de cuando era chiquito, y el papá haciéndole pues ahí, hijito, aprende a sumar, caramba. Recordemos que el padre era profesor de matemáticas y está sentado acá en varias aulas con sus hijos, revisando pues seguramente fotos de Alberto Fujimori muy jovencito, rodeado de niños de aula. Impresionante. Pero no inauguraba muy de Kenji. Oye, bueno, Gloria Helfer ha hecho radio aquí. Un abrazo grande a mis colegas, por favor. De todas maneras, ha hecho radio aquí también. Ha hecho radio, yo he hecho radio acá cuando estaba en el Congreso, porque yo decía no se puede hacer este parlamento sin poder comunicarse con la gente, y fue una de mis experiencias más agradables y más queridas, porque había además línea abierta, ¿no? Entonces con preguntas, con con intervenciones, y me ayudaba mucho, porque como ahora con los viajes a la selva, con los viajes en directamente en la escuela, escuchando a los maestros, escuchando a las maestras, eso es lo que te alimenta cualquier cosa que tú puedas proponer, que puedas elaborar políticas o lo que quieras. Así es. Si es que tú no tienes y no escuchas la calle, no escuchas a la gente, entonces no puedes ni gobernar, ni legislar, ni tomar ninguna decisión. Bueno, un gran abrazo. Feliz día, maestros. Nos vemos mañana nuevamente en A Pensar Más, así se llama este programa. Así es. Aquí en Radio Santa Rosa. En las emisoras de Sodonco. Cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. No me pero caso. No te hacen caso. Yo mando acá. Vamos a la pausa. Es un día pero de verdad importante para los maestros. Miren qué importante, digamos, no se educa simplemente, ¿no es cierto?, a un robotito. Tienes un ser humano en formación. Un ser humano con su complejidad. Gracias. Y eso es el más grande desafío para los maestros, y eso hoy día, en su día, tenemos que reconocerlo, porque miles de maestros lo hacen. Lo que pasa es que tienes que formarlo también para eso. A veces no se nota, pero lo hacen, porque el otro día estuve con unas maestras, estaban muy molestas por algunas situaciones, y una me dijo, mira, tú no entiendes una cosa, nosotras no vamos a hacer nada que ponga en peligro a los niños. Y eso está en nuestro ADN, así nos han formado. Así es. Nada. Ajá. Ah, bueno, se acabó la huelga. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos con la doctora Gloria Helfer hablando sobre la educación en nuestro país. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y muchas gracias a todos los que me están escribiendo diciéndome qué lugares en Lima y en provincia, seguramente debe ser peor, siguen exigiendo la renovación del DNI para hacer un trámite. Notaría Bazán, me acaban de avisar. Las notarías están prohibidas. La ley dice trámites notariales. ¿Quién va a hacer trámites notariales? ¿El Estado? El Estado tiene RUC, no tiene DNI.
Ni también, a ver, en la notaría Bazán, la señora Yamire Abad. Gracias a todos ustedes. Yo voy a hacer una listita para la tarde, les prometo. O sea, que puedes tener el DNI vencido de hacer trámites notariales. Pues sin problema. Sin problema, porque además en la notaría, tú pones tu dedito en un tomahuella y sales tú. Así es. Entonces tu identidad está perfectamente acreditada. El DNI sirve, señores, para acreditar identidad. Documento Nacional de Identidad. No para dártela. Es como la educación, exactamente igual. Yo no nazco el día que me dan DNI. Antes que fui fantasma, holograma, esperanza de gente, proyecto humano. No, yo nací el día que nací, aún sin partida de nacimiento, yo tengo derechos. Y por eso es que se exige ¿A la educación? En la educación, y se debe que enseñar también a que se registren los niños, porque Así eso es. está bien. Está bien. Pero se registran porque existen, pues. Claro, hay que tener un orden. Entonces, efectivamente, pero el niño que no está registrado de 4 o 5 años sigue Por teniendo eso derecho es a la que educación. así no tenga papeles, tiene que ser matriculado. Exactamente. Porque el derecho prevalece Eso. al documento, al papel. Así es. Entonces, y eso lo sabe cualquier profesora. Si señorita, no tengo partida de nacimiento, tengo un problema con el padre, cualquier cosa que pueda haber pasado. Mira, mamita, igualito que pase el niño, pase. El niño tiene que ser recibido en la escuela, así no tenga papeles, así la mamá sea soltera, así el papá no aparezca, así tenga 25 hermanitos, así sea la abuelita el que lo lleva. El que sea, el niño tiene que ser recibido en la escuela porque es su derecho. Es su derecho y eso es muy importante. Y ahora pasamos a la calidad, porque claro, tenemos que darle al niño lo mejor, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo hacemos para mejorar la calidad? Ese es el problema más grave del Perú en los últimos 20 años. El gran tema es mejorar calidad de la educación, pero ahí, y eso tiene que ver con este día y con los maestros, pero los maestros tienen que ver con la institución educativa, porque si las instituciones educativas no cambian y tenemos que reinventar la escuela, no cambiarla, no reformarla. Tenemos que reinventar la escuela. Estamos revolucionarios esta mañana. No, pero es que es real, porque no va con el mundo. Tú antes de comenzar me decías todas las formas que tienes de comunicarte y ahora con la gente, con todas esas aplicaciones, con todo lo que tienes, con tu blog, con claro. Twitter, con todo. Ya, eso no entró a la escuela. O sea, no tienen ni idea de lo que está ocurriendo y siguen con una cosa muy tradicional y que los chicos no están en eso. Entonces yo creo que hay que reinvertir, pero eso es lo grande. Vamos a lo concreto. Yo creo que en el Perú sufrimos de algo que es muy, muy penoso. Y es que igual que en la salud, y que ahorita está explotando, porque lo que están pasando en la salud ahorita con lo de la huelga, tiene que ver con médicos y con servicios privados, ¿no es cierto? En educación ocurrió lo mismo, con otras modalidades, pero si tú me dices, oye, hay que hacer capacitación, y te lo puede decir cualquiera que tú lo entrevistes, va a decirte, oye, pero tienen que mejorarse las capacitaciones, y tiene que formarse a los maestros, y todo eso. Pero yo te digo, en este momento son cálculos gruesos, ¿no es cierto? Pero en Lima, lo más grande, 1/3, el 50% ya de educación es privada. Ah, claro. ¿No es cierto? Sí, claro. Ya. Y dentro de la pública, el 50% son contratados. Sí. Entonces, ¿a qué te estás refiriendo? ¿No es cierto? Que no tienen los mismos derechos que tienen los maestros, que tienen nombramiento. Entonces, ¿a qué se ha reducido? Inclusive en relación a lo que es lo que el Estado está asumiendo. Yo he visto unos esfuerzos muy meritorios de la ministra actual. Yo no tengo personalmente absolutamente nada, y del anterior, y trabajan y hacen su esfuerzo, pero cuando salen los resultados de la evaluación censal o los resultados de PISA, lo que dicen es que lo que está arrastrando para abajo es la educación privada, que en los conos, en las escuelas pequeñas y medianas, desreguladas, sin ningún control, entonces esas escuelas no están hay un problema digamos grave. En el nivel y ahí hay un problema grave, menores no resultados. en el resto del Perú, pero sí en Lima. ¿Qué ha pasado? Como la
demanda de niños por la escuela pública ha bajado, la oferta del Estado también ha bajado. No hay tantas escuelas públicas ya. Se han ido cerrando, no han ido creciendo. Se han hecho, digamos, incrementos, sí, efectivamente, los colegios emblemáticos de Alan García, ¿no? Pero eso es maquillaje. O sea, no hay el número suficiente de asientos, digamos, en ahora todos los colegios. Está creciendo un poquito por campañas que hizo justamente Saavedra, pero sin una estrategia que te diga, yo a este fenómeno que tengo delante de crecimiento de la educación privada, desregulada, de mala calidad, qué sé yo le voy a poner una alternativa que diga que vamos a crecer en escuela pública, yo mejoro y me pongo estos plazos. Eso no está en un plan, tú no lo has escuchado, no lo has visto. No está. Entonces, cuando te quejas y te quejas de lo público, te estás quejando de una cada vez más reducida educación en Lima, ¿no? Y además, porque hoy día es Día del Maestro y yo quiero hablarle a mis colegas, y mis colegas ahora no están solamente en la escuela pública donde yo me desarrollé. Yo, tú sabes, he sido profesora de colegio nacional y he trabajado durante años en escuela pública. Pero también están, y los peor tratados en este momento, son los profesores de las escuelas privadas. Claro. Porque no tienen ningún derecho. Tienen sueldo mínimo. Algunos en la escuela pública tienen carrera, claro, salvo los contratados. Claro. Que imagínate que su gran aspiración es que entraron en CAS. Y en CAS pudieron tener al menos un beneficio de seguro social y de vacaciones truncas. Sí. No es público descentralizado. Sus directorios, su directorio, digamos, es el titular del organismo, su presidente y sus directores. No puede. Ahorita es miembro del CER. Segundo, ha sido parlamentario andino Rafael Rey hasta julio del 2016. Dice que no es lo mismo que congresista, sí, pero hay una norma que establece que el congresista y el parlamentario andino tienen exactamente las mismas prerrogativas. Derechos, obligaciones, sueldo y todo lo demás. Entonces, ¿cómo haríamos? Muy bien. Y luego, tienes que estar colegiado. Eso se puede subsanar, ¿no? Porque podría ir al colegio de ingenieros y colegiarse. Rafael Reyes es ingeniero, pero nunca se colegió. Entonces, es un requisito subsanable, pero el hecho es que hoy no lo está. Entonces, no significa nada, pero no ha cumplido ese requisito. Por lo tanto, los requisitos esenciales y básicos para ser contralor no están cumplidos. Y hay algunos otros más. O sea, Rafael Rey puede tener experiencia en el sector público, pero desde puestos políticos, o sea, como ministro, como congresista, como parlamentario andino, pero no como gestor. Ha sido, gestor efectivamente en el Ministerio de Defensa, pero por un breve tiempo y con unos resultados bastante controvertidos, por decirlo menos. Entonces, ahí hay problemas. Pero bueno, vamos a dejar la Contraloría por el momento, porque ya está en línea el profesor maestro en el Día del Maestro, Idel Wexler, que va a ser hoy día premiado, reconocido, con las palmas magisteriales en el grado de Amauta. Muy buenos días, señor Wexler, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Rosa María, un gusto saludarte. Bueno, va a recibir usted las palmas magisteriales el día de hoy. Yo tenía la impresión de que ya las había recibido antes. No. Por primera vez. Es raro que no se las hayan dado antes, ¿no? Sí, pues, pero Dios tarda, pero llega. Así es. Y además no me puedo quejar, porque yo a los 41 años de edad me dieron las palmas en el grado de educador, ajá, a los 51 en el grado de maestro, y ahora que he cumplido 68 años en grado de Amauta. Así que me siento más agradecido con el Estado peruano por ese reconocimiento. Ok, de ahí mi confusión. Entonces le habían dado en distintos grados, pero digamos que en lo que se refiere a palmas magisteriales, ha recibido todos los grados que existen. Así es, Rosa María. Por eso me siento muy emocionado. Claro, porque no es muy común, ¿no? No, yo soy un maestro de aula, como tú sabes, que pasé por la administración pública y me desenvuelvo en el aspecto académico, docente, la consultoría,
pero yo fundamentalmente soy un maestro de aula. Yo he estudiado para maestro, he trabajado, por ejemplo, en Talara, he trabajado en Comas, en Independencia, y naturalmente he trabajado en el prestigioso colegio. ¿Aló? Sí, aló. Nos estábamos perdiendo en el prestigioso colegio en el León Pinelo, ¿no es cierto? Claro, yo he hecho ahí mi carrera. Yo trabajaba paralelamente, Rosa María, en la escuela pública, pero también en la escuela privada. Y ahí en el León Pinelo ingresé a los 26 años y trabajo hasta ahora, que soy asesor y su director honorario. Así es. ¿Ya pasea por las aulas o ya no? Claro. Actualmente tengo un proyecto donde todos los días jueves visito una escuela. Y una vez al mes voy a provincias, y cuando voy a las escuelas públicas o privadas, lo que hago es conversar con los maestros. A veces me invitan a algunas clases modelo, les doy una charla, y realmente me siento todas las semanas lleno de lo que realmente puede ser la realidad educativa. Y además yo trabajo como asesor en el Colegio Raimón y en el Dante Alighieri, así que estoy mirando la escuela pública y privada, la de San Juan de Lurigancho como la de La Molina, la de La Esperanza en Trujillo como la de San Isidro. Así que en ese sentido sigo siendo docente de aula, que es lo que yo me considero, gracias a Dios. Ahora, en ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas de la educación peruana? Yo tengo la sensación que se han perdido muchísimos años. Se ha ganado mucho en los últimos 15, creo yo. Los resultados de las pruebas estandarizadas están mostrando una, sistemática mejora, aunque lenta. Sin embargo, en el caso de, de determinadas zonas del país, todavía el progreso es muy pequeño. ¿Qué perspectivas tiene la educación peruana hoy? Bueno, como yo siempre le he dicho, en el Perú hay que ser esperanzado, tener entusiasmo. Y como tú muy bien lo dices, y no lo dices tú, lo dice la OECD, nosotros en los 15 años hemos mejorado en relación con nosotros mismos mucho. Y en una evaluación de la UNESCO, Rosa María, que salió el 4 de diciembre del 2014, evaluó y nos comparó con lo que tuvimos en las pruebas de la UNESCO en el 2000 y lo que hemos tenido entre el 2006 y el 2013, y de estar en el sótano de la tabla, nos hemos colocado prácticamente en el promedio de los países de Latinoamérica. Sin embargo, en las pruebas PISA estamos casi en el último lugar, solamente por encima de República Dominicana. En primaria hemos mejorado en la evaluación censal, donde tenemos graves problemas en secundaria. Te resumo mi opinión: hemos mejorado, pero seguimos estando mal. Pero hay cosas que en el tiempo se mantienen y que algunos no le dan importancia. Por ejemplo, los bancos de libros y los materiales educativos en los colegios. Otra cosa que se mantiene es el trabajo curricular por competencias, la capacitación a los maestros, que se ha visto bastante trabajada en los últimos 15 años. Y por encima de cualquier consideración, creo que el magisterio cada día entiende más que la meritocracia es el camino para lograr sus objetivos, a quienes saludo en el Día del Maestro, que estamos celebrando jubilarmente. Muy bien, muchísimas gracias a Idel Bexter por esta comunicación y felicidades en este día también, por partida doble, por ser maestro y también, por supuesto, por estas palmas magisteriales que recibe por tercera vez, pero en esta vez ya no en el grado bajo o intermedio, sino en el más alto grado, en el grado de Amauta. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el honor.
honor de llamarme en este día tan importante para el magisterio. Muy bien, felicidades. Y nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Está con nosotros ya Gloria Helfer, también educadora, para hablar del Día del Maestro y de lo que significa para el Perú. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Amigos, estamos en Radio Santa Rosa en Lima y gracias a ellos también. Y con la misma me fui a Plaza Vega. Con la misma. Qué vergüenza, Dios mío. Entonces, de nuevo, educación. Porque si las personas que administran estos establecimientos tuviesen educación, leerían la norma y dijeran, caramba, el Estado ha hecho esto muy bien. Porque ¿qué le interesa a estos establecimientos de retail? Que más gente compre y que tengan más facilidades para comprar, no que menos gente compre y que le diga, señorita, a este lugar no regreso nunca más en mi vida porque me han tratado pésimo. ¿Verdad? Eso no le interesa, ¿no es cierto? Entonces le interesa, pero no leen la ley y no saben aplicarla, no pueden interpretarla y no pueden hacerla, difundirla entre sus trabajadores. ¿Qué pasó ahí? Pésima educación, porque una persona que no puede entender una ley. Y ahí ustedes se dan cuenta que la educación es el fundamento de la democracia. Porque una población no educada no entiende ni las leyes que se hacen en su favor. Eso, muy importante. Y ahora sí, Gloria Helfer, gracias por estar con nosotros y hablar de la importancia de la educación. Pero deja que comente porque me parece tan importante y tan gráfico lo que tú estás comentando en este momento. Es que puedes suponer que las autoridades, que son las que mandan sobre esta señorita que te atiende, son las que no entendieron y no tienen comprensión lectora. Claro. Entonces, o es que no les interesa, no quieren o no les da la gana de aplicar la ley. Pero me llama una reflexión. Y es que para que las leyes se cumplan no solamente se tiene que darlas, sino que la gente tiene que conocerlas, no solamente comprenderlas, sino defenderlas. Entonces lo que tú estás haciendo es eso, pero lo estás haciendo porque tienes un micro, porque tienes un reconocimiento, porque tienes una capacidad de operación que no la tiene el común de la gente y por eso convocas a que otros te llamen. Yo veo a las señoras ahora en los bancos que dicen, perdón, yo tengo 65 años y me toca la cola más corta, disculpe, hijito. Ya, pero yo quiero avisar, justamente iba a aludir a eso. No, tú sabes que no me gusta a mí andar echándome flores, pero la que propone la ley para que atención, esa fue por esta manito firmada, por estas canitas. Y por estas canitas. ¿Pero por qué? Porque viajo mucho y mucho fuera, y yo veía cómo en todos los países del mundo, ¿no? Las señoras embarazadas con niñitos en los brazos, los ancianitos pasaban por delante y aquí, mira, tremendos mocetones se entraban primero y decían, no puede ser. Es una buena ley. Yo me hago la cola encantada y yo soy... Pero si tú, que eres curiosa, ves una de las cosas que exijo en ese momento de la intervención, se aprobó la ley, todo el mundo aplaudía, me felicitaba, nadie la conocía, claro. Nadie la conocía, y entonces estaba Ferrero, y yo pedía la palabra, y me dicen, ya, ¿qué más quieres por micro interno? ¿Qué más quieres? Entonces, le contesto, que la publiquen, porque esa ley no sirve si es que no aparece en periódico y en todo sitio que se haga evidente que eso es un derecho. Entonces, fíjate, son dos lados. Es dar la ley. Yo he visto a Zavala contentísimo, con una sonrisa de oreja a oreja, salir a decir que esta ley iba a aligerar todo. Pero ¿dónde está la educación ciudadana? Y ahí entra la educación ciudadana, que supone difusión, que supone comunicación, que supone comprensión, porque tienes que hacerlo de forma sencilla, para el ejercicio ciudadano de tu derecho. Claro. Entonces ahí completas el asunto. Que sin educación no hay derechos, porque la gente no los entiende, no los exige, no los defiende, no los conoce, no los defiende. Entonces es importantísimo. Y también sin educación, ese funcionario de Interbank, de Plaza Vea, no entiende lo que lee, pues. Pobrecito, de verdad, tiene un problema de comprensión lectora. Cuando dice, no, eso es para el sector público.
Es una ley que se aplica en todo el Perú, no en el sector público. Bueno, pero igualito eso es lo que pasa en educación, Sí, en el pues, sector ¿no? de educación. No, hay muchísimo de eso porque la gente tiene que saber que educación es un derecho, pues. Claro. Y que es un derecho con el cual se nace, o sea, no es que Te lo es regala. generoso No. el Estado que tiene un acto, ¿no? Así es, de el Estado no te de regala nada. desprendimiento y que te regala una educación, sino que es una responsabilidad de que se cumpla tu derecho. Y yo creo que eso es lo que está fallando en la educación en nuestro país. Claro. Primera cosa que tiene que saber papá, mamá, que nos escucha en todo el Perú, sobre todo en las zonas más remotas, en Puerto Maldonado, en la Convención, en Cepao, ahí en Pucallpa. Miren, ustedes tienen derecho a que sus hijos vayan al colegio. Así es. Y algunos Tienen te la dicen- obligación de mandarlos. Y además, que es el otro lado. esa es la otra lado. Porque es el papá y derecho mamá. del niño. Exactamente. Ustedes tienen derecho a que el Estado les dé una educación a sus hijos, pero ustedes tienen la obligación de mandarlo. O sea, eso de dejar a la niña en la casa para que cuide a los hermanitos, o para que sea pastora, o para que lave los platos, para que cocine para el abuelito que está enfermo, eso está mal. Está muy mal. Esa niña tiene derecho a saber leer y escribir. Y tiene derecho a recibir bueno. Y Además, tiene derecho a recibir algo que Hemos iguale. logrado casi la universalización. Sí, de la cobertura educación en primaria sobre todo, ¿no? Exactamente. Todavía Que era la- secundaria no, pero que era la gran meta, y ¿no? menos todavía no inicial, que es gravísimo. Eso es ¿no grave. es cierto? Así es, eso es grave. Eso es Y eso grave. hay que decirle a los papás también a veces que no lo entienden. Miren, el buen aprestamiento de inicial es la solución a todos los problemas educativos posteriores. Además, ¿sabes qué? Hay la una solución. cosa que lo estamos viendo ahorita con lo de lo del niño, la emergencia y todo. Tú tienes una atención en educación, pero no puede ser educación nunca debe ser tratado sola. No, Educación es multidisciplinar. siempre multidisciplinar y en educación tienes que ver la alimentación y tienes que ver la salud de esos niños y tienes que atenderlo todo y por tanto la intervención debe ser integral. Ese es otro enfoque, es una manera Yo les voy a contar diferente. una anécdota chiquitita antes de irnos a la pausa, me piden una pausa que tiene que ver con esto, el enfoque integral, pero tiene que ver también con la Iglesia Católica. Hace poco estuve con un sacerdote muy amable, mayor ya, de mucha experiencia, ¿no? Me dice, yo ya no quiero hacer primeras comuniones. Padre, ¿por qué? Tan lindo la primera comunión. Hijita, las confesiones, la primera comunión. Pero padre, claro, la inocencia de los niños. Entonces me miró y me dijo, ¿la inocencia de los niños? ¿Tú sabes lo que los niños me cuentan de lo que les hacen en sus casas? Ay, qué horror. ¿Bajo secreto de confesión? Entonces los niños, gracias a Dios, hoy hablan más. Pero lo que pasa dentro del hogar de ese niño que va a la escuela, que es abusado por sus parientes, Maltratado y maltratado, pero sobre todo abusado sexualmente. Así es. Ese es el niño que llega a la escuela. Por eso es que el enfoque tiene que ser integral. Y por eso es que el maestro no es solamente que va a enseñar Dicta, claro. comunicaciones y la matemática y eso es lo que te evalúan y eso es a lo que se preparan para que los evalúen a los maestros, sino que tiene que ser una formación que le permita, Darse porque cuenta, después ¿no? del hogar es la escuela, y le permita al maestro poder detectar esas cosas y poder hacer Y saber. podría perfectamente detectarlo. Por supuesto. Perfectamente En detectable. eso me ayuda enormemente mi vida de maestra de años que quiero recordar hoy día, pero creo que estás esperando pausa. Bien con Facebook Live, pero estamos en una gran red en casi todo el Perú con nuestros amigos de Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo en AM, FM y en sus conocidas aplicaciones de internet. Así es. Y ustedes nos pueden seguir también, por supuesto, como siempre en Facebook Live. Y si no pueden ver este programa o escuchar este programa, ya saben que más tardecito, tipo 9:30, ¿no? 10 más tardar, 10, Ismael lo cuelga y usted tiene el podcast todo el día para escucharlo a la hora que quiera.
miles de personas de verdad lo escuchan así que estamos muy agradecidas. Y no olvidemos a los que colaboran con nosotros en la retransmisión del programa en otras aplicaciones. Oye, sí, a los de AM Taua, muchísimas gracias, siempre les los agradecemos, porque además ya ahora ponen no solamente foto, sino ponen resumen del programa. Mira. Cada vez más aplicados, y los reproducen en iTunes, en iVoox, y estamos en todas las plataformas digitales en las cuales se nos puede escuchar. Antes de entrar con la doctora Gloria Helfer, les quiero contar una pequeña anécdota personal de un asunto que me parece grave. No sé si viste ayer mi Twitter. ¿Lo del DNI? Lo del DNI. ¿Ya? Cuéntanos. ¿Ya? Les tengo que contar porque se trata de una ley. ¿Ya? No solamente se trata de un caso particular, de las cosas que un periodista descubre cuando le pasan a uno, ¿no? El año pasado, en noviembre, el gobierno, con gran esfuerzo, bombos y platillos, anunció una ley, la verdad que muy bien recibida, porque era una ley que simplificaba trámites. Entonces a las pobres viudas ya no les pedían certificado de sobrevivencia, ¿no es cierto? A la persona que iba a hacer un trámite no le pedían fotocopias de los papeles que la misma administración pública tiene. Correcto. Y el artículo 7 de esa ley decía, si el DNI ha caducado, continúa vigente para todos tus trámites. Y dice claramente, registrales, notariales, policiales, civiles, administrativos, comerciales. Bueno, como hay gente que no entiende, ¿no es cierto? No entiende la letra, y por eso la educación peruana no es tan importante, está en deuda, porque hay gente que no tiene comprensión de la lectura. Es una ley que se aplica en Estado y público y privado. Claro, hay un grupo de empresas que dicen, no, eso es para el Estado. Exacto. Como si el Estado hiciera, dice, los ciudadanos que hagan operaciones civiles. Así es. ¿Qué parte no entendiste? Todo el grupo Interbank, o sea, Plaza Vea, el Banco Interbank y todos los retailers de Interbank no aplican la ley peruana, no les da la gana. Entonces uno dice, ¿son peruanos? Sí, pues no aplican la ley peruana. Pero no son los únicos. Totus tampoco aplica la ley peruana, no les da la gana. Entonces, yo ayer llegué, pues humildemente, a hacer tenía que comprar cebollitas, platanitos, mi verdurita a Plaza Vea. Leal cliente de muchos años, que siempre voy al mismo además, y que me conocen hasta las piedras, porque saben perfectamente quién soy, mi identidad no está en duda. Claro. Y quise pagar con la tarjeta de crédito. No, me dijeron, su DNI ha caducado. Perdón, yo estaba convencida de buena fe que caducaba el día de mi cumpleaños, en agosto. Eso es con los brevetes, no con los DNIs, por si acaso. Entonces, saqué mis lentes y dije, sí, tiene usted toda la razón. Ha vencido el 22 de junio, o sea, tengo 2 semanas de atraso. Ya no voy a tener un hijo, ¿no? Pero parecía eso, ¿ya? Tenía 2 semanas de atraso. Ay, señorita, le dije, disculpe, tengo 2 semanas de atraso, qué horrible. ¿Qué hago? ¿Ya? Entonces, no puede pagar. ¿Perdón? Yo tenía un efectivo que no era mío, Perdón, papá. ¿Ya? Pero era para pagar otra cosa. Y dije, bueno, ya tenía la carretilla llena, ya me ha pasado 1 hora y media ahí, ya tuve que sacar la plata y pagar. Pero me quejé y he descubierto, a raíz de mi queja, una cantidad de gente que me dice que la ley peruana no se cumple en estas tiendas de retail y en estos bancos. A ver. Ahora, banco donde sí se cumple la ley peruana. Exacto. BCP, Scotiabank. Yo venía de cambiar un cheque en el Scotiabank, mostrándome DNI, ningún problema. Prácticamente me estás diciendo que te consideran muerto civil si no tienes muerto civil, has perdido tu personalidad. Señorita, no existo, entonces, soy un holograma. No se puede. Y claro, pobrecita la cajera, ella recibe órdenes, vino su supervisora con una orden también. Entonces, ellas no se pueden, en la triste servicios personalizados del Perú, no se puede salir de la orden, pues. Sí. Porque si salen de la orden, rompen pues el esquema, el manual. No pueden aplicar un criterio. Hay una ley que me protege. Bueno, será la ley fuera de estas paredes, pero acá no hay ley. No, hay una ley que me protege. Entonces, obviamente, hoy día, después de un rato, saldré corriendo a la RENIEC, que además ya me dijeron que la semana pasada fue feriado, entonces, claro, hay cola, y la anterior no hubo sistema. O sea, hay una colaza. Y ruega que haya sistema también. Claro. Puedes llegar a la ventanilla y fallar. Qué mala gente eres, ¿eh? Me ha pasado. Yo venía entusiasmada, ya no me bajones así. Ya, de una vez pediré el electrónico, vale 40 soles, pero ya pues de una vez pides el electrónico. Pero a lo que voy es, yo no sabía, digamos, que la organización, ¿no es cierto?, del Interbank y anexos, eran pues fiscalizadores de la RENIEC. ¿O no estaban para conseguirle fondos a la RENIEC? No sé. Yo no discuto que haya que hacer el trámite,
Pero si te están viendo que estás con todas las compras ahí, que no te has dado cuenta, que es de buena fe, que tú eres tú, claro, ¿ya? Que tú eres tú, que no eres otra persona. Además, acabo de regularizar el de mis hijos hace un mes. Si me hubiera dado cuenta, hubiera hecho el mío también, ¿no? En las vacaciones de mayo el de mis hijos vencía. Ya, no, a mí me toca en agosto, 60 días antes, pero no me toca todavía. De absoluta buena fe, ¿ya? Y teniendo la ley de mi lado, entonces eso es lo que te da cólera. Ahora usted dirá, bueno, ¿qué importancia tiene? No, pues que mañana le van a pedir el certificado de supervivencia a la viuda, ¿no es cierto? Mañana te vuelven a pedir la fotocopia del DNI para todos los trámites que tienes que realizar y volvemos a lo mismo. Entonces, cuando las leyes se comienzan a romper poquito a poquito, después nadie las cumple. Y lo que era un gran avance de que no le pidan al ciudadano más papeleo, de nuevo volvemos al mismo papeleo. Y el argumento más usado ha sido, es que eso es para el sector público. Perdón, dice, ciudadanos que realicen actos de naturaleza comercial. ¿Quién tiene DNI? ¿El ciudadano o el Estado? Es que no se puede ser tan bruto, discúlpenme, ya, pero de verdad. Entonces, en cualquier banco que no sea Interbank y anexos, Plaza Vea pertenece al grupo Interbank, no hay ningún problema, hasta donde me han reportado. Si ustedes por Twitter me están escuchando, pueden reportarme más, porque hoy día voy a hacer un listado esta tarde. Ah, sí, es que la ley tiene que cumplirse, la ley es para todos. Yo he descubierto esto de casualidad, y yo siempre que veo una falta a la ley trato de denunciarla. Además, Rosa María, no hay nada más triste, bochornoso que llegues a la caja de una centro comercial, intentes pagar con tu tarjeta y no te dejen con toda la felizmente tenía una platita que ni siquiera era mía, como digo. Como dije, papá, disculpa, pero la plata se fue, ¿ya? Pero de verdad, pues, o sea, porque si no, vaya usted, corra hasta un cajero que no hay ahí, pues, claro, porque yo tengo mi cuenta en el BCP y ahí solo hay cajero de Interbank, entonces tienes que salir, cruzar, ir a otro sitio, buscar la plata, traerla en efectivo. O sea, ¿qué es esto? O usar la tarjeta de débito. ¿Saben qué? No está bien. No está bien. De repente tampoco me la dejaban usar, ¿no? Porque no tenía DNI, no sé, ya no quise sacar una tarjeta más, porque esta señorita ve tarjeta y le da alergia. Además considera que yo no existo, pues. Esa es la lectura que es negativa. Ahora, sí, si tenía efectivo, sí existía. No, ahí sí, claro. Ahí no tengo problema. Ahora, qué pena que pasen estas cosas en una época en que ya todo está sistematizado, que estamos en línea, que hacen un clic y pueden ver tu fotografía, tu registro de DNI. Bueno, dicen, los Shiny Montis de Scotiabank dijo que no pudo cobrar. Bueno, gracias, un cheque. Claro. Gracias Shiny por avisarnos. Yo sí, ayer cobré un cheque y no me dijeron nada. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 2 minutos, amigos, bienvenidos. Esta es la Red Sodomco que transmite A Pensar Más con Rosa María Palacios hoy jueves 6 de julio del año 2017 en un programa especial por el Día del Maestro. Rosa María. Así es, feliz día a todos los maestros del Perú. Es muy importante su trabajo, el trabajo que hacen los maestros es el que finalmente hace que seamos lo que somos todos los ciudadanos. Por eso se celebra su día en recuerdo además de la fundación del SUTEP, en este caso, que es algo extraño que el Día del Maestro esté asociado a la fundación del sindicato. No celebran los maestros su día precisamente muy contentos, hay problemas de carácter salarial que están en discusión en todo el Perú, y eso en realidad se entiende, porque obviamente los maestros están mal pagados, eso lo sabemos todos quisiéramos ganar más también, todos estamos con la expectativa de ganar un poco más. Justa recompensa por lo que se hace. Así es, pero en el caso de los maestros y en el caso de los médicos, los sacrificados, ¿no es cierto?, son los niños, los pacientes, las personas más vulnerables de la sociedad. Entonces, antes de pensar en protestar, hay que pensar también en a quién se pone en riesgo. Y eso es algo que hay que recordar el día de hoy. La función del maestro es educar al niño,
Acá me dicen que, claro, que es también la creación de la primera normal, el 6 de julio de 1822. Por José de San Martín. Claro, la primera normal, para que se entienda bien, es escuela de profesores. Para varones. Para varones, obviamente, a nadie se le ocurría que una mujer podía ser profesora, pues ¿qué te pasa? En 1822 no había forma. Sí. La mujer era masivamente analfabeta, además eso hay que decirlo también, mucho más que lo que fue en su momento el hombre en el Perú. Pero en fin, estamos en día de celebración, pero también en día de preocupación. El Perú el año pasado se perdió la oportunidad de tener un buen ministro de Educación, que había celebrado ya varios días del maestro, y lo sustituyó por una profesora también de carrera del mismo ministerio, que creo que no lo está haciendo mal, pero está siendo constantemente atacada por fuerzas en conflicto, ¿no? Unas, las universitarias, otras, un grupo de gente fanática, extremista, que quiere volarse el currículo nacional con acciones en el Poder Judicial, cosa que nunca les ha interesado. Les interesa un pepino la educación, lo que quieren es sacar adelante una ideología, creo yo, perversa, ¿no? Que es sexualizar la educación peruana como de lugar, diciendo cosas que son falsas, promoviendo la homofobia y toda clase de odios. Es espantoso, ¿no? Pero en fin, a eso nos estamos enfrentando el día de hoy, el Día del Maestro. Más adelante vamos a estar con Idel Bexter, a quien se le va a dar hoy las palmas magisteriales en grado de amauta, porque Idel Bexter no solamente ha sido viceministro de Educación por varios años, sino también ha sido un profesor de aula por muchísimos años y también un especialista en pedagogía, subdirector, director de colegio, es decir, ha atravesado por todas por todos los ámbitos del quehacer docente. Y más adelante también va a estar con nosotros Gloria Helfer, profesora también, por supuesto, ministra también, para hablar del Día del Maestro hoy visto hacia atrás. Y bueno, tenemos noticias también del mundo de la política y del mundo, del ancho mundo. Vamos a hablar de OM. Nos ha hecho la tarde ayer a todos. Todos se han reído con el OM de Kenji. Pobre Kenji, ¿qué le estarán haciendo adentro? Salvemos a Kenji, ¿no? Esa era la lectura, ¿no? Sí, ¿Qué? ¿Es etapa de reflexión o le han dicho algo que no le ha gustado? No, primero se tomó unas fotos con sus amigos del fujimorismo, como diciendo el resto no son. Y yo veo a Aldo Miyashiro, uno que otro, y no sé si sea su próxima bancada, ¿no? Todo el mundo dice eso. Marco Miyashiro. Marco, discúlpame, Aldo. Entonces, sí, no sabemos la foto qué quería decir, ¿no? Y luego ese hombre diciendo, acá me estoy aburriendo porque estoy escuchando estupideces, así que voy a entrar en fase relajación, ¿ya? Para no tener que escuchar las estupideces que estoy escuchando. Ahora, han pateado el tema, dicen que en 15 días va a haber un resultado del proceso disciplinario. Pucha, debe ser complicadísimo el proceso seminario. No, lo que pasa es que lo quieren tener callado 15 días. Claro. A ver, ¿qué cosa es hoy? 6, ¿no? ¿Más 15? 21. Y nos acercamos a la fecha, correcto, ¿no es cierto? Para seleccionar presidente del Congreso. Sí. Eso, el viejo truco de la hermana que no quería que su hermano postule. Ok. Kenji Fujimori no quiere ser presidente de nada, no quiere ser presidente de la República ni presidente del Congreso. Lo único que quiere es sacar a su papá de la cárcel, nada más, y cree que toda la orientación política de su movimiento tiene que ser el de agenda única, punto único, sacar a mi papá de la cárcel. O sea, si voy a ir a hablar con el presidente, ¿qué le voy a decir? Saque a mi papá de la cárcel, nada más, ¿ok? Y bueno, mientras tanto el gobierno se está divirtiendo. Ahora son 5 temas para conversar con... Mañana serán 10 temas para conversar con Keiko Fujimori. Hay de todo. La promoción del empleo, la seguridad ciudadana, la economía, por supuesto. Es decir, usted, métale palito. Keiko Fujimori no ha contestado que sí ni que no, porque está en su foro con sus amigos en el pueblo. Cónclave, le han dicho por ahí, ¿no? Cónclave, como si fueran a elegir papa, ¿no? Pero en fin, ahí no van a elegir a nadie. Keiko Fujimori es todo, pues, ¿qué más van a elegir? Y luego también tenemos, el asunto pateado del Contralor, porque ayer se armó un zafarrancho, recibí muchas llamadas y buenos amigos intencionados, bien intencionados, y gente muy preocupada, diciéndome que
que les parecía una torpeza, y lo es, que los candidatos propuestos por el gobierno para ser contralor, todos sean exfuncionarios del gobierno fujimorista o ex colaboradores políticos de Keiko Fujimori. Beatriz Boza fue directora de Indecopi de Promperú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Claro, también trabajó en el gobierno de transición, luego se fue al sector privado. Nelson Schack fue funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas durante el gobierno Fujimori. Y Rafael Rey fue candidato a la vicepresidencia con Keiko Fujimori. Entonces, lo que parecía es que volvíamos a la etapa de las ofrendas, ¿no es cierto? Cuando la verdad es que podrían buscar a alguien que obviamente tiene que aprobar el Congreso, pero si no lo aprueba el Congreso, bueno, puede ser otra persona hasta que encuentren una, ¿no? Puedes ir mandándolas de uno en uno hasta que encuentren una. Y por otro lado, sí me parece interesante que el Premier Sabal ha dicho que va a ser una sola persona. Entonces, ¿no la aprueban? Bueno, mandamos la siguiente, pero no van a mandar una terna, porque te desaprueban la terna completa. Entonces yo creo que van a... En este caso, van de uno en uno. Sé por una fuente lejana que Beatriz Boza no ha aceptado, y lo que le aclaré a todo el mundo en Twitter y que ha sido muy retuiteado ayer es que en estos casos siempre hay que mirar la ley. La ley de Contraloría establece claramente quiénes no pueden ser contralor, y no puede ser contralor aquella persona que en los últimos 5 años haya sido presidente de la República, ministro, congresista, jefe de organismo público o titular de organismo público descentralizado. Entonces, el BCR es un organismo